un nuevo episodio donde hoy vamos a traer una importante charla sobre la educación en la República Dominicana. Vamos a hablar sobre dos ángulos, sobre la educación privada y sobre la educación pública. ¿Qué ventajas y desventajas otorga una de otra? Y también vamos a hablar sobre si la educación pública es totalmente gratuita para los dominicanos y algunas ideas que nosotros podemos dar para mejorar el servicio de educación, tanto público como privado en la República Dominicana. También vamos a hablar sobre aspectos que nos ayudarán a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes o tutores a poder garantizar una educación de calidad en la República Dominicana. Quédense conmigo y en el siguiente video hablamos un poco más sobre eso. El video llega gracias a la cortesía de Partners of the Americas, creciendo juntos para un proyecto estudiantil en las Américas mejor. Y por The Dream Project, la institución sin fines de lucro para la educación semiprofesional de niños y adolescentes. Gracias a la cortesía de A Ganar, un proyecto de Partners of the America, protagonizado por la ONG USAID, que tiene como objetivo introducir al mercado laboral a jóvenes semiprofesionales que desean alcanzar cursos técnicos para introducir sus habilidades a empresas que requieran de sus habilidades, como todo proyecto educativo de todo país. Ahora bien, la educación en la República Dominicana, principalmente todo el organismo, es regulada por el Ministerio de Educación, conforme a la Ley General de Educación No. 66-97, la cual garantiza el derecho de todos los habitantes de la República Dominicana a la educación. Ahora, aunque el Ministerio es el organismo que regula la educación a nivel nacional, hay que entender dos cosas. Existen dos modelos de educación, la educación pública y la educación privada. Estos organismos, ambos, son regulados por el Ministerio de Educación, aunque ambos modelos tienen diferentes características, que aquí es donde me voy a enfocar, donde voy a hablar un poco sobre las características que estos dos modelos de educación ofrecen. Son diferentes. Los modelos de educación público y privado son diferentes. Ahora, ¿en qué estos se diferencian? Veamos algo claro. La educación pública, patrocinada por el Estado, no es totalmente gratuita para los dominicanos. Me explico. A pesar de que, a diferencia de una institución privada, usted tiene que ir al centro para efectuar un pago para la mensualidad del servicio de educación que recibe su hijo o su hija. En el caso de la educación pública es diferente. ¿En qué se diferencia? En que usted no tiene que dar una cantidad de dinero mensual por el servicio de educación que se le está impartiendo. Sencillamente el Estado Dominicano reduce eso de los impuestos que usted paga, o sea, le quita el porcentaje equivalente a lo que equivale la educación pública a usted, por cada impuesto que usted paga. Se estimula que por cada estudiante que el Estado Dominicano acoge en uno de sus planteles públicos se paga 8,000 y algo de pesos. Escúcheme, 8,000 y algo de pesos mensuales por un solo estudiante que el gobierno dominicano acoge en sus planteles. O sea que no estamos hablando de que eso sale barato, sale caro, pero a diferencia de un colegio privado, usted no tiene que efectuar un pago directo, sino que el gobierno dominicano le descuenta esas cantidades de gastos que corresponde a la educación pública de nuestros impuestos. Ahora tiene sus beneficios. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, hay ciertos tipos de personas que no pueden pagar directamente una educación privada, y lo cual recurren a la educación pública. Pero hay personas de muy bajos recursos, como es algo común aquí en la República Dominicana, que no pueden tener acceso a un trabajo digno, que no pueden tener acceso a una vivienda digna y que tampoco tienen acceso a comer diariamente de manera digna, lo cual son personas de bajos recursos, muy comúnmente aquí en el país. Para poner un ejemplo, en unos sectores de Gualey, muy conocido aquí en la República Dominicana, sabemos que ahí existen muchas personas de muy bajos recursos que no tienen la capacidad para pagar una educación privada. Ahora, lo que pueden enviarlo a las escuelas porque es de manera gratuita y obligatoria para todo dominicano y dominicana,
Pero hay ciertos sectores que sí pueden pagar esos impuestos. Ellos son quienes les reducen la cantidad de impuestos para poder sustentar esos gastos que una persona de muy bajos recursos no puede. Y de ahí es que viene la ventaja y algunos beneficios de personas que no pueden tener trabajo digno, que un sueldo digno, y mandan a sus hijos a la escuela pública, y allí entonces sí reciben la educación, porque otros sectores sí pueden automáticamente pagar esos impuestos por usted que corresponde a la educación de su hijo. Quiere dejar dicho esto, que la educación privada es más barata o más cara que la educación pública. Tenemos primero que tener algo en claro. Todo servicio se paga. Todo servicio que usted recibe no es gratuito. Aquí en este país no. Todo servicio que usted consume, todo servicio es pagado, sea público o sea privado. La diferencia del público al privado es que es descontado directamente de sus impuestos. Y que entre menos dinero usted gane, menos impuestos usted va a pagar, porque usted no va a hacer uso de todos los servicios que tiene el Estado, servicio de agua, servicio de luz, entre otros, que tienen en parte del Estado. Ahora bien, las escuelas privadas, la sistema de educación privado, ofrece mejoras comparado al sistema de educación público. Número uno, a pesar de que es regulado por el Ministerio de Educación, las instituciones de los colegios privados hacen un programa propio de educación, lo cual le da a ellos la ventaja de poder hacer un cambio en el currículo escolar. Y en esto intervienen otras actividades extracurriculares que son pagadas directamente por los padres, que el Estado no promociona. Por ejemplo, en las instituciones privadas se hacen retiros que sirven a los estudiantes para que puedan encontrarse con el hábitat natural. Son propuestas pagadas por los padres. Usan asistentes, en muchos colegios usan asistentes, donde esto pueden ayudar a sus hijos a desarrollarse mucho mejor dentro del mismo plantel de donde estudian. Y eso es un programa que lo pagan los padres. También hay otras actividades deportivas extracurriculares como voleibol, básquetbol, entre mismo también lo que es el mismo béisbol, que son productos que pagan los padres, que forman un equipo de pelota estudiantil que sirve para desarrollar las habilidades de sus estudiantes. Y todos esos son pagados por los padres. La educación pública no garantiza eso. No están dentro del currículo estudiantil docente de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque recordemos algo. Cada estudiante que ingresa a un aula del Estado es pagada por el gobierno, que es reducido de los impuestos de los ciudadanos. Y también cuando los impuestos que les reducen a los ciudadanos no es suficiente para poder compensar los gastos que se otorgan en la educación, el Estado recurre a otros fondos para poder pagar esa educación. Pero cada día más que pasa, entre más dinero se le invierte a la educación pública, es de menos calidad. Y debe ser al contrario, ¿verdad? Porque como es la educación pública, todo el mundo tiene acceso a ella. Debería ser una educación superior a la que se imparten en los centros privados. Pero como el Estado Dominicano carga con todas las cuentas de la educación pública, se reducen ciertos programas que son más costosos, y por ende solamente se le da el currículo formal de educación de las materias básicas a los estudiantes dentro de los planteles. La educación privada, al ser un proyecto, claro, de ganancias remuneradas para todo aquel que trabaja, también es un proyecto de mejora para el estudiante que se inscribe. Muchos nos quejamos de que los colegios privados cobran una alta cifra mensual, es cierto. Es que todos estos servicios son costosos, porque incluyen personal capacitado para poder pagar y sufragar esos gastos. Ahora bien, ¿qué educación para usted debería tomar? Todo va a ser basado en sus circunstancias. Si usted conoce sus circunstancias, usted va a determinar qué educación usted quiere para sus hijos. Aunque la realidad es
que muchos que tienen cierto capital prefieren que sus hijos vayan a centros privados. ¿Por qué? Porque la modo curricular, la forma de pedagogía, la psicología que intervienen dentro de las aulas tienen un método diferente a las escuelas públicas. Y eso hace que los padres sientan más seguridad al enviar a sus hijos, porque no se arma un campo de batalla en los planteles privados, sino que se garantiza que dentro de estos planteles sus hijos van a recibir una educación adicional extracurricular que no lo imparte dentro de las instituciones del Estado. Y por eso prefieren pagar más que enviar a sus hijos a una escuela pública. Yo estudié mis primeros años de básica en instituciones privadas, o sea, llámese colegios privados. Y lo que fue la etapa del bachiller tuve que hacerlo en escuelas públicas debido a los pocos recursos que contenía mi familia. Eso fue en el año 2008-2009. Ya la educación se ha implementado varios cambios, varias reformas que no han sido para nada bien. Y ahí es donde está el punto que nosotros como docentes nos gustaría aportar para el modelo estudiantil público. Se han hecho varias propuestas, ninguna es aceptada por el ministro de Educación, pero nosotros confiamos de que la educación pública va a dar ese cambio que todo padre desea, que esté a la altura de ciertos centros privados donde los estudiantes van a recibir formación extracurricular y docente en dichos planteles. Más adelante hablaré de algunas propuestas que podemos hacer nosotros como docentes y ustedes como tutores para mejorar la educación pública. Si tienen alguna pregunta, déjenla abajo en los comentarios y seguimos dando seguimientos a estos programas estudiantiles.